Buenas tardes amigos de tus propias palabras, soy Alejandro Ruiz y el día de hoy voy a hablar de este libro, Elogio de la Disidencia, pero obviamente no voy a hablar del libro como tal, sino voy a hablar con su autor para que nos explique cuál fue su sentir al momento de escribirlo, las consecuencias que ha tenido y las causas que en su oportunidad le dieron motivos para escribirlo. Y me refiero a Francisco Tafur. Francisco, gusto en saludarte. Hola Alberto. Estamos, te Perdón. preocupes, estamos hasta Perú, por eso a veces, ¿cómo se llama? Nos gusta tanto saludar allá. A ver, Francisco, aquí hay algo interesante. Tú empezaste escribiendo columnas. Sí, Hoy cambias a crónica. un libro. Dime, o sea, ¿cuál va a ser tu siguiente obra? ¿Una enciclopedia, un diccionario o qué vas a hacer? Bueno, ahorita tengo en proceso tengo dos proyectos. El principal es una novela que sí me va a tomar, calculo que unos un año y medio aproximadamente. Tengo una parte avanzada, pero ya sabes cómo es que mientras escribes se te van ocurriendo más cosas, metiendo más cosas, y me quiero dar mi tiempo porque no quiero apresurarme, porque quiero que salga bien. Y en paralelo, estoy escribiendo un libro de cuentos. Cuentos en su mayoría, me gustaría llamarlos borgianos, medio metafísicos, medio existenciales. Todo en un mundo, los cuentos ocurren todos en una mezcla de realidad y de ficción en la que se mezclan. O sea, el mundo mágico y el mundo real se entremezclan de una manera orgánica y verosímil. Que eso es lo difícil, justamente, que mantenerlo verosímil cuando escribes de lo mágico, la dificultad está en que se mantenga verosímil. Perfecto. Oye, nada más que aquí hay varias cosas. Vamos a empezar por el principio. Dicen que de músico, poeta y loco, en este caso si lo hiciéramos extensivo, el poeta escribiría, todos tenemos un poco. ¿Cómo fue que llegaste tú a encontrarte con las letras, con las palabras y plasmarlas en escritos? Bueno, bueno, desde niño, desde chico, románticamente recuerdo que escribí mi primer texto. Bueno, aparte de los textos de la universidad, de todo eso, del colegio, perdón, que siempre me gustaban los cursos de letras, digamos. Ujú. Este, y comencé a escribir por mi cuenta. Obviamente no me encantaba lo que escribía, pero me encantaba lo que sentía al escribir. Este, y yo no creo en la definición de escritor, por decirlo así, o sea, como una gran maestra, una persona que considero una gran maestra de la escritura, Katia Dawi, compatriota, este, me dice, mira, desde los 5 años todos saben escribir. Así que yo creo que todos somos escritores. La diferencia está en que algunos le dedican tiempo y otros no. O sea, en eso radica la diferencia. Y mi ímpetu por escribir empezó justo antes de la pandemia. Ya tenía algunos escritos, pero no tenía una estructura, digamos, de trabajo. Comencé a trabajar en La Mula, que es un medio de comunicación acá en Perú, Ajá. donde tenía que escribir básicamente notas de noticias que no era nada mío, era puro reacción de prensa, digamos. Este, y ahí por la pandemia yo decidí irme a estudiar filosofía argentina, entonces renuncié, me fui a Argentina una semana y ¡pum! Arrancó la pandemia, entonces me regresé porque ¿qué iba a hacer en Argentina solo, sin conocer a nadie? Dije no. Y ahí, entre el periodo de pandemia y el periodo que me fui a Argentina, me encontré a mí mismo de nuevo escribiendo.
me da, me da tranquilidad, me da paz, me divierte, que es lo que yo creo que es esencial. Y ahí arrancó. Y bueno, también tengo la ventaja de tener unos padres bastante letrados. En mi casa hay una biblioteca de como 8.000 libros, o sea, en mi antigua casa. En mi casa, bueno, todavía leo en mi casa porque siempre va a ser mi casa. Entonces ahí leía. Diría que mi primer libro que me motivó a la exploración de historias fue El Señor de las Moscas. Fue el primer libro que leí completo, digamos, a los 11, 12 años, no recuerdo bien. Oye, ¿pero le entendiste? Ah, ¿Le entendiste? El Señor de las Moscas, sí. Es que, perdóname, no es tan fácil, ¿eh? Tienes que Bueno, tener ahí con cierta ayuda, madurez, ¿eh? lo bueno es que era un libro que iba guiado junto a un curso del colegio, Ah, ok. entonces lo trabajábamos juntos y mi colegio es bastante bueno por lo menos en la parte de letras es bastante bueno. Tengo mis quejas, pero en general es un bastante buen colegio. Y sí, ahí despertó mi interés. De ahí comencé a explorar ya otros autores, miles de autores, autoras, y de todo. Y poco a poco lo comencé a ver como un estudio de herramientas narrativas. O sea, todo lo que leo, si veo una palabra que me gusta, por más que la conozca, me gusta porque hay tantas palabras que me olvido, la apunto, o una frase, o una idea, y eso lo intento incorporar en mis cuentos, mis ficciones, digamos. Sí, Fíjate que lo que me dices es muy padre porque tú tuviste la oportunidad de empezar a darte libertades al escribir. Es cierto, tu maestra te decía que todo el mundo sabe escribir, pero si te das cuenta, pareciera que también todos sabemos leer y te das cuenta que no. que no. En Sí, México es uno de los lugares que menos lee, ¿no? Sus sí, habitantes. Entonces, cuando te das cuenta que alguien puede escribir, pero falta que el lector, pues entonces ya se está dando algo, se está dañando algo ese ecosistema cultural, ¿no? Y por el otro lado, si también te vas a las cosas o a las expresiones que todos hablan conforme escriben, pues estamos fritos, ¿no? Porque cada vez más se nos olvida que la estructura de la oración es el sujeto, verbo y predicado, ¿no? sí, sí. Y Sí, entonces, bueno, felizmente en literatura puedes romper las reglas, así no, de que... acuerdo, en el reggaetón también, ¿eh? Sí, también, Entonces ya cuando también. llegas a escuchar algunas canciones de reggaetón dices, no, pues, ¿para qué estudié? Para que estudie, claro. Y eso es, Sí. No, perdón, de hecho, como por de lo que dices, hace poco hubo un examen que siempre hacen, no recuerdo el nombre, que miden distintos ámbitos por ejemplo, comprensión de lectura, comprensión matemática en general, las pruebas de, PISA. de los colegios Uh-huh. de Sudamérica y Perú ha quedado último en la región en comprensión lectora. O sea, un gran error en la educación es que, por ejemplo, por lo menos acá está más chapado a la antigua, está en la cuestión de memorizar números al máximo, no enfocan, no motivan el deporte, no, y el problema está en que no desarrollan, como bueno, nuestro mayor escritor y Nobel, Vargas Llosa, dice, no generan un pensamiento crítico, que es lo más importante, un pensamiento crítico único, o sea, que básicamente es tu guía a lo largo de tu vida y no quiere decir que sea rígido y que lo tengas y ya según eso actúas, pero, pero lo vas formando. La idea es que tú puedas leer una noticia o varias noticias, porque una nunca basta, sobre todo ahora con las fake news y todo eso. Pero fíjate algo curioso. Desafortunadamente en América estamos tendiendo más al populismo. Nos gusta o no es una realidad. Y hablar de un espíritu crítico, como que se nos olvidó, porque realmente todos estamos alienados
o pretenden que estamos alienados y entonces se ve muy poco del espíritu crítico. Tan es el caso de que cuando eres crítico te ven como disidente, opositor y empiezan a llegar a las divisiones, ¿no? Que realmente no corresponde una cosa con otra, pero bueno, eso es lo que quieren vendernos, ¿no? Y entonces cuando reprimes la libertad de expresión, que de alguna manera consolidas lo que es la parte del oficialismo. En ese Exacto. sentido, en ese sentido te pregunto, ¿qué te hace diferente a los escritores de tu generación? Porque tú eres muy joven. ¿Qué me hace diferente a los escritores de mi generación? Bueno, en realidad, lo que yo pensaría, en primer lugar, dentro de la gama política, yo me encuentro o me ubico más o menos en el solitario centro, que muchos llaman tibio, muchos llaman que le falta interés, o le dan, lo patean, como decimos acá, lo rechazan, pero en realidad para mantenerte en ese medio requiere más fiereza que irte a uno de los extremos. O sea, ahora como el mundo como está como polarizado, desde Europa hasta Sudamérica y Centroamérica y hasta Estados Unidos, está tan polarizado que el miedo reina. O sea, cuando el miedo está en el ambiente, es inevitable que la gente escoja un bando automáticamente para no sentirse, digamos, abandonado. Sin Yo duda. prefiero sentirme abandonado y disidente al respecto, y mi escritura va por ese lado. O sea, ataco a los dos, porque mi escritura sí suele ser un poco agresiva. No creo en los insultos y nada de eso, pero, pero sí, o sea, mi escritura es centrada y critica a la derecha tanto como a la izquierda. O sea, ese es un punto. Y el otro, tal vez, es que mi manera de escribir es, como vengo de una carrera de filosofía, donde todos los filósofos escriben de manera pomposa y le meten adornos hasta a cualquier sustantivo de lo que sea, te lo complican más a propósito. Me volví enemigo de la escritura complicada y me gusta escribir simple. Hay una frase, bueno, es de fútbol en realidad, hay una frase si no me equivoco, que es de Cruyff, que dice que el fútbol es un deporte simple, pero lo difícil es mantenerlo simple. O sea, la dificultad está en que en mi escritura la simpleza despierte emociones, sin necesidad de poner pomposidades, por decirlo así. Y creo que lo haces, ¿eh? Porque de repente cuando llegas a las primeras páginas y hablas del niño que luchaba contra dragones, dices, ah, caray, te vas vinculando a él. De repente como que rompes las paredes ¿cómo te diré? Del respeto por el gran escritor y llegas a tener al escritor como tu compañero de banca. De hecho, Exacto. yo me sentí muy identificado cuando dicen, alumno Tafur, lo llaman de la dirección. Dime, ¿quién en su sano juicio, que fue ligeramente rebelde, no fue llevado a la dirección? Claro, todos. Claro, digo, yo creo que hay muchos nos la vivíamos ahí, ¿no? Sí, yo ya tenía mis amigos que si me mandaba dirección también había otro grupo de amigos ahí que estaba. Sí, mira, Igual nunca fui faltoso ni nada, siempre fue más que nada por travesuras. En el colegio era bastante niño, no me afeité ni una sola vez, por ejemplo. O sea, antes de salir del colegio, crecí después del colegio como 25 centímetros. Entonces era mucho más infantil. Entonces mis travesuras iban por ese lado, era bien inocente. Bueno, no, y siempre estuvieron también las peleas
que era pleitista, eso sí. No, pero te Del voy a decir colegio. algo. Es que disfrutaste de la niñez. Perdóname, parte de la niñez es tener problemas, complicaciones, roces físicos, juegos, bromas pesadas, etcétera. Y obviamente siempre llevarás a los golpes, porque pues, es parte de, ¿no? Parte de, sí, Tendrás que sí, aprender a controlar el temperamento, aprender a defenderte, porque eso es parte del aprendizaje. Y es eso, parte de tal cual. y eso es lo que hicimos, ¿no? Sí. Ahora bien, me agrada mucho la cita que haces. De todos los instrumentos del hombre, el más asombroso es sin duda el libro. Los demás son extensiones de su cuerpo. El microscopio y el telescopio son extensiones de su vista. El teléfono es extensión de la voz. Luego tenemos el arado y la espada, extensiones del brazo. Pero el libro es otra cosa. El libro es una extensión de la memoria y la imaginación. Jorge Luis Borges. Por muy simple que sea tu pensamiento, esto te obliga a reflexionar fuertemente. ¿Por qué, Sí. ¿por qué lo citas? Bueno, lo cito principalmente porque Borges es mi, es mi, ¿cómo decirlo? ¿Tu Alep? ¿Es tu Alep? El, es uno de mis grandes, no sé cómo decirlo, de los grandes personas que admiro por su escritura, por su forma de pensar, por su actitud. No es mi escritor favorito, pero lo cito porque me parece importante que se vuelva a, que se reivindique la importancia del libro, porque no, está casi olvidado. O sea, y te das cuenta, por ejemplo, cuando vas a una librería y buscas un libro, yo siempre voy a una librería, no sé, pues con una lista de 5 libros, ponle. Y voy con una lista porque sé que no los van a tener. Entonces voy descartando. Si no tienen este, me compro este. Si no tiene este, me compro este. A veces no tiene ninguno. Y, y el libro es una herramienta no solo del intelecto, sino es también es del alma. En general, como todo arte, es como alimento del alma, del espíritu. Yo solía ser una persona muy, muy racional, casi hipoperiano, y poco a poco fui alejándome de eso y igual lo mantengo, pero lo estoy mezclando con una nueva exploración un poco más espiritual. No me considero de ninguna religión, pero los libros alimentan esa parte, ese mundo, ese plano de la realidad que no se suele ver o no se suele notar, pero está. O sea, está desde las costumbres, desde el folclore, desde la historia de cada país, de cada región, está ahí. Entonces el libro alimenta ese potencial de conocer el plano místico, digamos, de la realidad, que a mí me parece importantísimo. Fíjate que yo creo que el libro, coincido contigo, el libro es una presencia de tu esencia, en tu razón, en tu corazón. Me agrada mucho. Ahora, me parece simpático también que te haya dado por escribir durante la pandemia o previo a la pandemia. ¿Por qué? Porque resulta que la pandemia estábamos rodeados de personas, pero no podías hablar con ellas ni te podías tener relaciones. Teníamos Sí, formas digitales de comunicarnos, teléfono, internet, etcétera, pero, pero el contacto físico nunca se dio. Y nunca se... entonces se No iba, sé cómo, perdóname la interrupción, no sé cómo fue en México, pero en Perú nos encerraron, pero por completo. O sea, no podías salir a nada, ni a la calle. O sea, solo podías ir a ciertas horas a hacer tus compras, regresar y encerrado. bueno, acá Era, no fue ley marcial en ese sentido. no fue ni Era marcial. Acá sí responsabilidad tuya, ¿no? Pero no pasó eso. Pero por eso te digo, de repente resulta que te das cuenta de algo. Y aquí cito un poquito un texto que dices de Ana Frank. Una persona puede sentirse sola aun cuando esté acompañada. Y yo creo que la pandemia nos demostró eso. Porque de repente volteas y en tu casa ves que tienes una bola de desconocidos que a uno quizá le llamas esposa, que a otros les llamas hijos,
que a otros les llamas papá o hermana, etcétera, pero desconocidos porque nada más teníamos un rol muy limitado de contacto. Sí, Y de sí, repente te sientes solo, a pesar de estar rodeado. ¿Por qué? Porque simplemente no los conoces y tienes que conocerlos, pero mientras se da eso, te sientes perdido. sí. No, y el problema es que al estar todos metidos, bueno, en tu casa, no tomas perspectiva de tus propias ideas. O sea, es como si tus ideas salieran de tu cabeza, van y rebotan contra la pared y te regresan. O sea, no, es difícil tomar una perspectiva que te saque de una perspectiva tal vez ruin o distorsionada de lo que tú crees que eres tú. O sea, yo no tengo ningún miedo en aceptarlo, por ejemplo, en la pandemia, después de felizmente yo seguía terapia, tengo mi terapia psicoanalista, y después de una de ellas, entré al cuarto de mi mamá, me acuerdo, y sin querer, o sea, fue casi como un vómito, me comenzaron a salir lágrimas, o sea, lágrimas, lágrimas, lágrimas. Mi mamá me abrazó, fue un momento bien, bien, bien bonito que probablemente lo recordaré siempre. Entonces, en este periodo se despertaron una serie de cosas y desahogos que a la larga las organicé, digamos, porque inicialmente cuando escribes es como un escupitajo, pum, 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 escribes algo y ahí lo revisas. Ajá. Y eso me ayudó también a darme cuenta a tomar perspectiva dentro de mi propio pensamiento. Solo al ponerlo en palabras escritas, yo ya iba pensando sobre mis cosas. Hacía hasta casi un diario. Porque yo no creo, por ejemplo, mucha gente dice, las personas escriben, esa persona escribió deprimida. Yo no creo en eso. O sea, yo he tenido depresión y la verdad que es imposible escribir deprimido. O sea, si bañarte es un reto, escribir ya es demasiado. O sea, pero sí, ese espacio me sirvió tanto para escribir más, porque ya escribía, pero escribir más sobre cosas mías en el sentido de ficción. Porque en todas las ficciones, todos mis personajes, siempre estoy yo. Por ejemplo, ahorita estoy escribiendo un cuento en el que el protagonista es un joven y su abuela, y yo estoy en los dos. O sea, sin querer, pero estoy en los dos. O sea, sí, sí, así comenzó. Y una vez que terminó la pandemia y ya me fui a Argentina, ahí sí ya hice mi horario y me disparé, digamos, con la escritura. Lo tomé como lo que es mi trabajo. Sí, pero Sí, también, y yo creo que es válido recordar un poquito de los aspectos de la pandemia más allá en Perú. 5.260 muertos por la pandemia en Cusco. Miles de personas regresaron a sus pueblos desde la ciudad histórica. Durante la primera mitad del 2020, el turismo extranjero y local disminuyó un 72%. El epicentro turístico del Perú fue azotado por el COVID-19 y aún se notan los rezagos. Estábamos hablando de la primera etapa, muy, muy al sí, principio. Si eso lo proyectamos, el daño fue brutal. Y ahora brutal. Yo creo que todavía no se puede medir. no, porque O sea, todavía sigue. Han llegado otras versiones del COVID, ¿no? no, y todavía permanece, por lo menos, por ejemplo, en el ámbito psicológico, no se sabe qué efecto va a tener esto en los jóvenes, los niños o en los adolescentes que tuvieron que pasar sus últimos años escolares o sus primeros años escolares a través de una computadora, que es totalmente distinto. O sea, los niños necesitan juego, necesitan socializar. Entonces, ahorita me parece que no se puede medir por completo cuál es la consecuencia real. Y en adultos también, o sea, digamos, eso va a ser estudiado probablemente por años, y ya deben haber estudios
están en proceso. Bueno, como tal ya han habido algunos estudios previos, ¿no? Un tanto precipitados, si lo quieres ver así, pero muchos jóvenes que estaban en la universidad y que no asistieron, se sienten con una juventud robada, porque Exacto. dejaron de tener cierto contacto. Los de alumnos de etapas intermedias también, pero la idea es que puedan retomar, perdón, puedan retomar esto a la brevedad. El problema es con los niños, porque hay niños que todavía no se han acostumbrado al contacto físico a la persona al lado. Y eso les ha deprimido y les genera constantes, quizá no trastornos, para no ser tan, para no convertirme en terapeuta, que no lo soy, pero sí les ha traído cierto retraso en sus relaciones personales. Ya estamos viendo los efectos. De todas maneras, ¿no? Y aparte, todavía no, por ejemplo, el efecto del... Hace poco leí un artículo sobre inteligencia artificial. Hay muchos niños en la actualidad que sus amigos son virtuales, o sea, en realidad no existen. O sea, conversan todo el día con sus amigos, su amiga, lo que sea, pero no existen. Es una aplicación con la que hablan y te contestan. Entonces, a mí personalmente no me gusta, pero tampoco me gusta quejarme de las generaciones menores, porque algo bueno tiene que tener. O sea, si hasta ahora recuerdo la frase de el abuelo de un muy buen amigo mío, que tenía casi 100 años. Estamos hablando de política, que no sé qué. Y nosotros, los menores, nos peleábamos con los tíos, el papá y los tíos. Y una de las tías le pregunta al abuelo, oye, ¿puedes creer que estos chicos creen esto, que no sé qué, que no sé qué? Y el abuelo sereno, tranquilo, contestó y dice, me preocuparía más si pensaran como nosotros. Entonces, ¿quién soy yo para determinar si lo que está pasando con la juventud está bien o mal? Definitivamente hay cosas con las que yo no estoy de acuerdo, pero no sabría decirte si está bien o mal. O sea... Lo que pasa es que no vamos a calificarla. Los calificarán los historiadores en el mejor de los casos. Sí. Algunos quizá por algunos resultados se sabrá si llegaron o no a alcanzar las metas siempre y cuando haya metas. Pero en este momento sería muy cuestionable. Por otro lado, algo que has dicho es que grandes problemas surgieron aquí con la pandemia y hay que señalarlo. El incremento a la violencia de la mujer contra la mujer, contra los hijos. De repente te diste cuenta que era el hombre de la casa, un pequeño Hitler, ¿no? Y entonces tenías que estar encerrado en tu cuarto para no tener problemas. Y eso realmente, te digo, nos redescubrió como seres humanos a todos. Ni hablar de que en algunos casos fue verdaderamente ver el monstruo que está enfrente del espejo, ¿no? Ver que tu reflejo no corresponde con las apreciaciones adecuadas que decían en la calle, ¿no? O que decían tus amigos. De repente viste a un desconocido en tu propio reflejo que a veces pudo haberte dado miedo, porque pasó en muchos casos. Sí. Y cuando no podías controlarlo, llegabas a la violencia, a las adicciones, en fin, a 1000 casos. Tú estás hablando aquí del elogio a la disidencia, y yo lo respeto y lo aplaudo. Me agrada que seamos disidentes pero disidentes hacia la crítica, hacia realmente analizar lo que está pasando. El problema es que lo que decíamos al principio, hoy se habla sin sustento, sin fundamentos. Es hablar por hablar. Es hablar por hablar. O sea, yo por ejemplo yo no estoy de acuerdo de que la opinión de todos importa, por ejemplo. O sea, para mí, por ejemplo, si estoy hablando con un terraplanista, no le voy a dar la importancia que le daría a otra persona. O sea, igual, y lo mismo pasa con lo de la mujer, que en el Perú es una cosa espantosa. O sea, ya es un escándalo la situación de abuso hacia las mujeres es realmente repugnante. O sea,
Hasta a mí me ha pasado que he estado yo vivo en Barranco, que es una zona de bares, y yo saliendo me ha pasado que se me han acercado chicas y me han dicho, si por favor las puedo acompañar a coger un taxi porque las están siguiendo. Entonces yo tranquilo, las acompaño normal, o sea, pero que llegue a ese punto me parece ya una cosa exagerada. Y estamos hablando de Lima y de Barranco, que son digamos, distritos, entre comillas, seguros, porque ya no sé si existen distritos seguros en Lima, pero sí, y lo mismo con el feminismo, o sea, ser feminista es ser, es esencial. Y refiriéndome a lo que dije antes, o sea, alguien que no es feminista es como si fuera, es casi igual a que sea terraplanista. O sea, es verdad que hay distintos tipos de feminismo, pero no darte cuenta de la brecha que existe de género es estar con los pies despegados de la tierra. O sea, y para mí, como es un problema tan radical, las medidas tienen que ser radicales. O sea, Y es que de repente te das cuenta que estamos ante situaciones que son inverosímiles. Por ejemplo, aquí en México se habla mucho del voto popular de los jueces. O sea, ahora vamos a hacer un reality show para que todos opinen y voten por un juez. O que alguien sea... ¿Quién va a ser el más popular? No necesariamente el que sabe más. Pero, claro, o sea, si nos vamos a ese voto popular, pues entonces nos subimos a un avión y hacemos un consenso para ver quién es el más popular y que maneje el avión, ¿no? O vamos a una operación y señorita, me tengo que operar, pero no se preocupe. A ver, de todos los pacientes o de todos los médicos, ¿quién me puede operar, no? A ver, tú, porque tienes lentes o eres muy carismático, vente y opérame. Es que yo creo que no solo estamos haciendo las cosas sin pensar. El problema es que tal pareciera que ahorita lo que queremos hacer es ser mediáticos a como de lugar. Tener como algo. algo que decir para que la gente nos vea. Sí, Alguna o sea, vez entender qué es lo que hacía por López Obrador durante que hablaba cualquier tontería para hacer el punto fijo de los medios, por ejemplo. es O correcto. sea, sí, lo mediático también se ha vuelto un problema en general. O sea, por ejemplo, las guerras que están ocurriendo en todo el mundo, ya yéndome la más mediática, por decirlo así, la de Hamas, Israel, que para mí es un genocidio, bueno, sin nombre, y es un lugar, es una zona que ha estado en guerra desde la época de los cruzados, o sea, y, pero también a esto voy con lo de lo mediático, es peligroso, porque no es que los judíos sean los malos, o sea, el villano es Netanyahu y su cúpula, porque tú vas a Tel Aviv y la gente no está de acuerdo, pero en las redes, en la media, sentencian al judío como culpable de la, de la tragedia. Y es peligroso porque eso puede terminar en antisemitismo, por ejemplo. Yo incluso he visto, a veces en mi teléfono me paso viendo videos como viajo siempre busco videos de historia, de dónde ir, así. Me salió un video de Auschwitz, era una pareja que contaba su experiencia en Auschwitz. Y te decían lo desastroso que era, cómo se sentían. Pero cometí el error de entrar a la sección de comentarios y la cantidad de comentarios que decían que eso no les daba lástima, que los judíos ya no importan, ese tipo de cosas, realmente me impactó. O sea, dije que el ser humano es un monstruo y por ende yo también. O sea,
a eso voy con lo mediático, sino también ya la gente se olvidó de Ucrania con Rusia, todo el mundo está pendiente de... Es un tema peligroso, sí. Mira, tan solo ve lo que está pasando, bueno, me sorprende a veces lo que está pasando en Venezuela, ¿no? Ah, uff, Que dice, no, es que este es un problema de posiciones, de que están viniendo injerencistas, etcétera. Salvo que sea bastante estúpido, es un problema de simple aritmética. Cuenta los votos y ya. O sea, ¿cuál sí. es el problema? ¿Qué tienen que ver los injerencistas en hacer una operación aritmética? Pues que yo, Exacto. o sea, no No, entiendo, ¿no? esa es una dictadura plena y derecha, y sin escrúpulos. O sea, yo espero que estas marchas que están sucediendo ahora, lamentablemente con muertes y todo, espero que se dé por lo menos por un mes más, algo así, y que de una vez saquen a estos parásitos de lo que podría ser un lindo país, un país riquísimo, podría ser, pero está en manos de un tirano desmedido y megalomaniaco. O sea, Por eso te como, digo, reitero, o sea, lo que era un problema aritmético se ha convertido en un problema económico, político y social y además de voluntad. No me voy. ¿Y qué está pasando? Los países, algunos están votando sí, otros a favor, etcétera. Pero lo más sensato, oye, revisa los boletos, las boletas y ya con eso nos quitamos del problema. El que ganó, ganó, ¿no? Y ahí es cuando te sí, das cuenta de lo infame que pueden llegar a ser los comentarios que están a favor y en contra, ¿no? Unos que justifican lo que está pasando, que ya hay muertes, y otros que sí, tratan de justificar o explicar lo que sucedió, y entre que se discuten todos, hay muertes, hay personas que ya están siendo presas, hay otros que están siendo asilados, etcétera. Entonces nos damos cuenta de lo vulnerable que es el ser humano, y lo peor sí, es que alguna vez dijo Thomas Hobbes, el lobo es el hombre es el lobo del hombre, ¿no? Thomas Hobbes. sí, Seguimos en eso, seguimos haciendo lobos de esta sociedad. Y por eso es que yo aplaudo, reitero, ese elogio a la disidencia. Si vamos a ser lobos, cuando menos trata de educar al lobo, ¿no? sí. Y en ese sentido, te pregunto, Francisco, ¿hacia dónde te ves en 5 años? ¿Vas a seguir escribiendo? ¿Vas a De todas seguir maneras. desafiándote? ¿Vas a, vas a qué? ¿Vas a dónde? Mira, yo estos 5 años me he planteado básicamente explorar el mundo. Comenzó con mi viaje a Japón a inicios de año. Bueno, a Colombia primero y después a Japón. En octubre me estoy yendo a Marruecos a hacer toda la península ibérica. Todo con el objetivo de nutrir mi escritura, nunca dejar de escribir ni de leer. Y utópicamente lo saco de un dibujo animado que veía de niño, escribir un libro que sea capaz de, por lo menos, impulsar un poco el cambio del mundo hacia lo que yo considero bien. O sea, yo creo que es un peso bastante grande que me he puesto, pero me gusta pensar que se puede. Y ha sucedido. O sea, la Biblia cambió el mundo, por ejemplo. Claro. Y bueno, Sí, me imagino que te referías a algo de Naruto, ¿no? sí. Y aquí voy a citar una frase que me encantó. Aquellos que rompen las reglas son escoria. Aquellos que abandonan a sus amigos son peor que la escoria. Kakashi, Naruto. O sea, ya sabemos quién te está influyendo, ese pensamiento y todo. Sí. Y Y aquí, eso, perdón, perdón, te escucho, te escucho. eso en parte es para mí una de los fundamentos principales de la ficción, es que haces de estas situaciones y de estos personajes, los haces tuyos. O sea, ya hablando de Naruto, por ejemplo. Yo a Naruto y a sus amigos durante mi infancia eran mis amigos, son mis amigos. O
sea, yo antes de actuar, incluso pienso, ¿qué haría tal personaje? ¿Qué haría tal? No solo en Naruto, sino de todo. Y muchas personas, en la que yo me incluyo, de jóvenes estábamos muy confundidos, no entendíamos bien cómo funcionaba la realidad, si es que se puede llegar a entender, un montón de esas cosas, y se encuentra refugio, así es un refugio casi terapéutico en la ficción. Entonces, ir en contra de eso es fatal. O sea, la idea de que un joven pueda encontrar consuelo dentro de una ficción es genial. O sea, que mejor que no se me ocurre nada mejor. O sea, le da motivación, le da, como dice la canción de Mercedes Sosa, María María, que dice que te da la extraña manía de creer en la vida. Y es cierto. Entonces, sí. Y es cierto. Y fíjate, voy a decir algo que tú estás comentando y hemos platicado. Las redes sociales han desvirtuado la amistad y una gran parte de los jóvenes han engendrado una adicción preocupante hacia ellas. En esta plataforma todos son devotos del otro y como dijo acertadamente Aristóteles, un amigo de todos es un amigo de nadie. La falta de verdaderas amistades es tan peligrosa como fumar y beber en exceso. La escasez de una fuente de apoyo y amor incondicional disminuye la autoestima y desarrolla trastornos depresivos. Los individuos interiorizan incorrectamente que no son suficientemente valiosos para estar acompañados y por lo tanto creen que es mejor estar solos. Y regresamos a lo de Ana Frank, a esa extraña situación de cuando estás con personas y te encuentras solo. Y te encuentras solo. Y también te Bueno, voy a decir algo, me decían que no hay peor soledad, no hay peor soledad que despertarte al lado de una persona y preguntar qué haces ahí. sí, no me ha sucedido, pero debe ser terrible. No, digo, desde luego, pero me refiero a lo que dicen es, o sea, puedes estar inmerso en un mundo lleno de personas con multitudes, pero no identificas a esas personas porque no te sientes parte de ellas. No tienes Exacto. una razón ni un motivo. Como que no encajas. Es correcto, por eso es que me gusta mucho ese punto que hablas de la amistad, los amigos, las lealtades, los vínculos. Somos seres sociales, necesitamos vínculos. Sí, y sobre todo amigos. Amigos o sea, un amigo genuino es difícil de encontrar. Ya lo decía Muhammad Ali en una entrevista, que dice que él no tenía amigos, que toda la gente que lo rodeaba era por su fama, por su plata, pero que nadie en el mundo estaba más bendecido que alguien que tenga por lo menos un amigo genuino. Alguien que se alegre de tus logros, alguien del que tú te alegres de sus logros, alguien que admires, alguien que sienta admiración por ti también. O sea, suena cliché, pero el amor el fraternal, yo lo tengo con mi hermano, que es mi mejor amigo, lo tengo con otras personas que son muy amigos míos, con mi familia. Es un núcleo reducido y sin ellos yo creo que no lo hubiera logrado. O sea, yo cuando estaba en Argentina estaba solo. Primera vez en mi vida que había estado tanto tiempo alejado de mi familia y amigos. Y yo cuando llegué pues no sé, pues con mentalidad de maradoniana, por decirlo así, aunque Maradona no tengo ninguna simpatía, pero ya, más allá del fútbol no tengo ninguna simpatía. Y me creía, me iba bien en la universidad, creía que podía hacerlo todo solo, y de golpe, ha sido de golpe que comencé a sentir esa soledad. No tenía nadie, o sea, me enfoqué en los estudios, no hice amigos, hice conocidos, pero no con ninguno que podía entablar una conversación de consuelo. O sea, y ahí me di cuenta que el ser humano no funciona solo. O sea, no puede crear cosas brillantes solo, pero en el interior, en el estado emocional, es básico. O sea,
importantísimo tener a amistades. Por eso la frase de Naruto de lo de la escoria, o sea, las amistades son sagradas y no sé, darle la espalda a un amigo es como darte la espalda a ti mismo prácticamente. O sea, Sin duda. Hay un principio socrático, o Sócrates señalaba que su premisa básica, conócete a ti mismo. Francisco, hoy tú conoces al escritor que eres. buena pregunta. ¿Te refieres a la mayéutica? A la... ¿Es correcto? Este, sí, reconozco que soy más que un escritor en proceso. Y planeo hacerlo siempre. O sea, yo el día de mi muerte, si me preguntan, hipotéticamente, me dicen, ¿lograste ser escritor? Yo quiero decir que no. Sí. Quiero aprender y aprender y aprender y aprender y nunca decir, perfeccioné mi estilo, perfeccioné mi escritura. Es como una búsqueda romántica. Es casi como Dante y Beatriz. O sea, sí, aparte que no soy pretencioso, no busco poder, no busco fama, admiro a los rockstars, no quiero ser un rockstar. No, es válido. Pero, Mira, yo creo que al revés, también puedes decir que eres escritor con un compromiso con la reinvención día a día. sí, Reinventarte. Reinventarte, eso va a ser lindo. Excelente, Francisco, te agradezco esta charla. Me ha gustado. Y solo me queda una pregunta que hacerte. En tus propias palabras, Francisco, ¿quién eres? en mis propias palabras, ¿quién soy? Soy un excéntrico, solitario, con muchos amigos, que encuentra refugio en la escritura. Eso diría yo, que Y, soy. y yo te diría como cantar Jona, realmente no estás tan solo. Estás, estás con las personas que te dan valor y estás para sumar a las personas que requieren de tu valor. Eso es excelente. Francisco, muchísimas gracias por esta charla, me ha gustado. Sí, a Y ti lo, muchísimas gracias por la y oportunidad. lo único que te puedo decir es, por favor, dile a la gente dónde puede conseguir tu libro. Por ahora solo está en el Virrey, pero ya dentro de poco, en unos meses, lo voy a mandar a México y a los otros lugares de Latinoamérica. Planea esperar un año, eso salió en marzo. Planea esperar un año solo en Perú y de ahí ya moverlo. Pero sí, pronto llegará a manos mexicanas. Muchísimas gracias. Sí, Éxito. Y gracias a ustedes que nos han visto. Ya saben, tenemos ya la exclusiva de que próximamente tendremos este libro para ustedes aquí en nuestros países y en especial aquí en México. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Hasta la próxima. muchísimas gracias.